Muy buenos días a todos. A continuación vamos a hablar acerca de la fabricación y pruebas de un panel de abeja tipo sándwich reforzado con tela de fibra natural, con mi compañero Roland David Huaca y que les habla Luis Fernando Forero. A continuación vamos a exponer sobre un artículo relacionado con pruebas de flexión y compresión aplicadas a una estructura conocida como honeycomb o panel de abeja, construido principalmente con resinas y un tipo de tela que proporciona al panel diferentes características y propiedades que se verán más adelante. ¿Qué es un panel honeycomb? Principalmente las estructuras honeycomb son muy amplias y en cuanto a su geometría en el núcleo. Se pueden encontrar núcleos cuadrados, triangulares, circulares, entre otros. Una de las geometrías más comunes y en las que se basa el artículo es la de tipo hexagonal. Estas estructuras tienen un bajo peso debido a que la forma que tienen particularmente no necesitan demasiado material para la fabricación de la misma, ya que básicamente es una estructura hecha con secciones huecas. Otra de las características de los honeycomb es la alta resistencia mecánica y se debe a que la forma del núcleo permite soportar los esfuerzos de una manera eficiente a comparación de una simple lámina sometida a los mismos esfuerzos. También esa estructura tiene bajos costos gracias a que como se mencionó anteriormente, no usan tanto material para su fabricación, lo que la hace la estructura un poco más accesible a otros tipos de materiales por sí solos. Aunque los costos de esas estructuras pueden variar el precio según los materiales que se implementen, pero por lo general son económicas debido a la cantidad de compuestos que se requieren en las mismas. Y finalmente, otra de las propiedades de las estructuras es que son muy buenas aislantes tanto de calor como en el ruido, lo que junto con las características mencionadas anteriormente las hacen que sea una estructura muy llamativa para ser usada en diferentes aplicaciones. Las aplicaciones de las estructuras son muy amplias. Como se mencionó anteriormente, en el conjunto de todas sus propiedades hacen que el honeycomb sea una estructura con una relación de costo-beneficio muy buena. Por ejemplo, en el sector aeronáutico, como se puede observar en la imagen de arriba, la estructura se usa en las alas de los aviones, ya que esto los hace más ligeras y resistentes a los esfuerzos que sufren, como la fatiga, que es el factor más crítico que se ve en este componente. En el sector aeroespacial, la estructura generalmente se usa como aislante del sonido y además térmico en los transbordadores, ya que cuando estos entran a la atmósfera, las temperaturas que soportan son muy altas. Además, también las estructuras se combinan con otros materiales como es el Kevlar y algunas espumas para soportar los impactos de proyectiles que puedan encontrarse en el espacio. Y en el sector automotriz también se usa bastante el honeycomb, ya que los esfuerzos que soportan la estructura de los carros de Fórmula 1 es muy alta. Además, el bajo peso y demás propiedades del panel hace que se pueda implementar en los vehículos, generando así beneficios estructurales a los mismos, ya que es un tipo de carro que se busca la mayor eficiencia, maniobrabilidad y el peso más bajo para las competencias. Fabricación del panel. Para las pruebas realizadas en este artículo se utilizaron dos tipos de procesos para la fabricación del panel, ya que dependiendo del método pueden cambiar las propiedades mecánicas de la estructura, y además se usaron diferentes tipos de tamaños de celdas para los núcleos, haciendo el estudio mucho más preciso y veraz para demostrar la resistencia de la estructura. Los materiales principales usados en los núcleos fueron resina vinil ester 411-350, usando como catalizador de la misma peróxido orgánico, y también se utilizó tela de yute procesado para reforzar el panel. En el primer método de fabricación se usaron estructuras metálicas de forma hexagonal, separadas entre sí para poder realizar el moldeo. La resina se aplicó aproximadamente a 20 grados Celsius y se presionó aproximadamente a 50 megapascales de forma vertical por medio de una prensa hidráulica, lo que duró aproximadamente una hora. Seguidamente se le realizó un tratamiento de curado a la resina del panal, pero durante ese proceso se produjo que las dimensiones del grosor de la fibra del panal aumentaron considerablemente debido a sus propiedades químicas, por lo que este primer proceso presentó problemas en la optimización de las fibras, ya que no existía un mecanismo capaz de evitar el crecimiento de las paredes entre las celdas. En el segundo proceso se realizó una compresión de forma lateral con un tipo diferente de celdas, lo cual permite cambiar la separación entre ellas por medio de una serie de pines.
lo que resultó en que en el proceso se vierta la resina por medio de cada fila celular y después se presiona lateralmente, retirando así el exceso de resina y realizando el mismo proceso de curado, lo que finalmente tuvo como resultado que la expansión química tuvo un 20% menos en la expansión que en el primer proceso, dando como resultado la optimización estructural. Especificaciones de las pruebas. En el análisis mecánico estructural se realizó a una velocidad aproximadamente de 0,5 milímetros por minuto en la prueba de compresión y aproximadamente una velocidad de 1,5 milímetros por minuto para la prueba de flexión. Y en base a los resultados arrojados por la máquina, se utilizaron diferentes expresiones matemáticas para analizar cada factor importante de las pruebas. Además, se estudiaron mecanismos de falla por medio de microscopios electrónicos SEM identificando así las propiedades de cada estructura. El proceso experimental se llevó a cabo en una simulación en Abacus y análisis de elementos finitos fijando modelos de homogeneización a través de MATLAB para estimar las propiedades elásticas del núcleo a través de productos matriciales, obteniendo la respuesta elástica en diferentes direcciones del plano del panal. Sin embargo, también se usó el modelo de Gibson y Ashby para homogeneizar la simulación para determinar la capacidad elástica del material, la cual consideran que las paredes celulares son consideradas como un elemento elástico isotrópico en el plano XY. Resultados. El modelo celular hexagonal de Vinylester de 6 milímetros presentó un 15% de deformación al aplicar un 15% de compresión. Por otro lado, el núcleo con celdas de 10 milímetros presentó el mismo porcentaje de deformación a una menor cantidad de fuerza de compresión. El modelo de aleación de aluminio AL3003 con grosor de celda de 8,22 no sufren falta directa, dado que estos presentan un pandeo en las paredes celulares. Sin embargo, sí presentan un daño progresivo. El material, como el vinil éster, se alcanza un daño crítico antes de alcanzar el efecto de pandeo. Los núcleos fabricados en yute vinil éster con paredes regularmente delgadas presentan considerablemente resistencia a la compresión de 13,5 megapascales con respecto a los núcleos actuales comerciales que presentan una resistencia de 15,5 megapascales fabricados con materiales que son mucho más resistentes. Como se puede observar en la gráfica, la tensión aumenta linealmente hasta un pico, donde después se muestra una caída que es donde se sufre el pandeo del panel, donde claramente se ve la resistencia que tiene el núcleo de vinil éster con los demás núcleos puestos a prueba, ya que este alcanza un mayor pico antes de sufrir un daño crítico en su estructura. Gracias.